Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. Estamos repasando lo que es la literatura peruana. Entonces, en la clase pasada nos quedamos hablando del romanticismo peruano. Es un movimiento literario, ¿no? Que nació en Europa y que también va a llegar acá a lo que es, ¿no? A América, Latinoamérica, Perú. Y el autor más importante para nosotros es Ricardo Palma, quien además inventó, ¿no? Un nuevo tipo de cuento que en su caso se llama tradición. Y que los relatos de Ricardo Palma se le conoce como tradiciones. Y lo interesante, ¿no? Él recrea historias de lo que es el Perú o de los incas, ¿no? O de la colonia. Pero todo es pura invención, ¿no? De Palma. Él utiliza personajes, ¿no? Datos, fechas, ¿no? De la historia para darle una apariencia de realidad, ¿no? De realismo. Pero al final de cuentas, todo lo que él relata es pura invención del escritor. Y después, ¿no? Del romanticismo, en Europa también, ¿no? Aparece otro movimiento muy importante, el realismo, que es un movimiento literario que busca, ¿no? Que el arte, la literatura, se inspire en hechos de la realidad. Entonces su nombre es bastante explícito, ¿no? Realismo, ¿no? Realismo. Esa moda también, ¿no? Se expande por todo el mundo y también va a llegar acá al Perú. Entonces hay un realismo peruano que reemplaza, pues, ¿no? Al romanticismo peruano. Entonces, como se indica acá, el realismo en el Perú no fue un movimiento literario, dice, influenciado por el realismo europeo. La moda europea llega acá, ¿no? A este continente, a este país, entonces aparecen jóvenes escritores que comienzan, ¿no? A publicar sus primeras obras inspirados en esta nueva idea, digamos, literaria. Eh, el realismo, ¿no? Se dio en todos los géneros, ¿no? A nivel de poesía, a nivel de la épica, de teatro, de pintura, ¿no? Pero acá en Perú tiene un mayor desarrollo a nivel de la narrativa, o sea, del género épico, ¿no? De la narrativa, a nivel principalmente de novelas y cuentos. Ahora, un hecho histórico importante es acá, el realismo peruano surge, ¿no? Después de la guerra con Chile. Entonces, el Perú estaba prácticamente destruido, ¿no? La guerra con Chile, perdimos esa guerra y el Perú es un país destruido en todo sentido, ¿no? Entonces, justamente las obras literarias van a buscar reflejar ese país en ruinas, ¿no? Ese país en ruinas. Entonces, acá se presentan, ¿no? ¿Cómo es esa literatura realista en el Perú? Dice, ¿no? Alejamiento del tono intimista.
Los románticos son, ¿no?, los que presentan en sus obras lo subjetivo, ¿no? El pensamiento subjetivo, individual, ¿no? En cambio, el realismo es todo lo contrario, pues, ¿no? Acá no interesa la parte personal, subjetiva, más bien, ¿no? Es una literatura objetiva. Es decir, ¿no? Las obras literarias buscan reflejar lo que sucede, ¿no?, en la realidad. También dice, ¿no?, rechazo de lo pasado y lo exótico. Claro, el realismo quiere representar, ¿no?, lo que está pasando en el presente. Así que al realismo no le interesa, ¿no?, lo anterior. Y claro, no le va a interesar, ¿no?, lo extraño, lo lejano. Tiene un propósito moral y social. Claro, estas obras, son mayormente críticas, ¿no?, sobre los hechos de la realidad. Se critica, ¿no?, todo lo que está pasando, ¿no? Hay un nacionalismo agresivo, claro, ¿no? El Perú es un país que perdió una guerra, es un país en ruinas, entonces estos nuevos escritores, digamos, ¿no? Desarrollan una idea, ¿no?, de revancha, la revancha contra Chile. Otra cosa interesante es la reivindicación del indio. Estos autores, ¿no?, son uno de los primeros escritores intelectuales en el Perú que reivindican la figura del indio. Más antes no había pasado este hecho, ¿no? Es interesante entonces cómo hay una preocupación, ¿no?, por los derechos de los indios o de los indígenas. Y por supuesto, ¿no?, hay una preocupación por la renovación del país. Además, era el único camino, ¿no?, si uno quería mejorar el Perú, porque es un país que perdió una guerra y está en ruinas. Entonces, la única salvación es, ¿no?, que este país progrese, ¿no?, se desarrolle. Acá tenemos un cuadro de retratos, ¿no?, de los autores más importantes del realismo peruano. Manuel González Prada, Florinda Mato, Mercedes Cabello, Teresa González, Abelardo Gamarra. Entonces, lo interesante, ¿no?, es que en el realismo peruano aparecen por primera vez en nuestra historia escritoras, ya aparecen escritoras, porque anteriormente no hay, ¿no?, ninguna escritora. Entonces, esto es un cambio, ¿no? La aparición entonces, ¿no?, de mujeres intelectuales es algo interesante, ¿no?, diríamos revolucionario. Entonces, hay como un desarrollo, ¿no? La aparición de autoras. Nos interesa la narrativa del realismo. Entonces vamos a recordar hoy día primero a Clorinda, ¿no? Clorinda Mato. Entonces, ella era una escritora nacida en el Cusco, ¿no? Cusqueña de nacimiento. Acá al Perú, cuando regresa, ¿no?, González Prada, él forma círculos, ¿no?, de estudios con esas ideas nuevas del realismo, y entonces una de las que participa en estos círculos es Clorinda Mato. Ella dice, ¿no?, adoptó una postura anticlerical. Esto es interesante, ¿no? En esos tiempos
la iglesia, ¿no? O sea, los sacerdotes cometían una serie de abusos, ¿no? Contra la población, principalmente, ¿no? Contra la población indígena. Entonces, Florinda Mato está en contra de esto, ¿no? O sea, ella tiene una postura contra los sacerdotes, ¿no? Promovió ideas positivistas. Claro, ¿no? En esos años también a nivel del mundo la ciencia había avanzado bastante. Entonces, había la idea, ¿no? De que gracias a la ciencia la humanidad va a mejorar, ¿no? Va a progresar. Y dice, ¿no? Procuró defender al indio y a la mujer. Claro, Corina Mata entonces, ¿no? Se identifica con los segmentos, ¿no? Abusados, ¿no? Del Perú de entonces, ¿no? Que eran los indígenas y las mujeres. Justamente, ¿no? La presencia de ella es una forma ya de rebelarse, ¿no? Contra el machismo. Y se le considera precursora del indigenismo. La obra maestra de Clorinda Mato es Ave sin nido, un título metafórico, ¿no? Ave sin nido. Bien, esta es una novela que nos va a contar la historia, ¿no? De cómo un grupo de autoridades abusan, ¿no? De la población. Estas autoridades son, ¿no? Digamos, de origen española, o sea, son gente blanca, ¿no? Y la población mayoritariamente no es de origen inca, diríamos, y entonces no son abusados, explotados. Y principalmente las mujeres, ¿no? La historia está ambientada en un pueblito cusqueño llamado Quilla, nombre en quechua, ¿no? Quilla. Entonces dice, pues en ese pueblito viven, ¿no? Las autoridades, que son una minoría de gente blanca, ¿no? Descendientes españoles, que son las autoridades, ¿no? Está el sacerdote, está el juez, está el gobernador. Todos tienen la piel blanca. Son las autoridades, son los que cometen abusos, ¿no? En el pueblo y explotan, ¿no? A la población indígena, que es la mayoría. Entonces, lo interesante, ¿no? Como una minoría abusa de una mayoría. Entonces, en ese contexto, van a llegar a este pueblo una pareja de esposos, los Marín. Ya él se llama Fernando Marín y la esposa es, ¿no? Lucía, digamos, Lucía Marín. Ahora, lo interesante, esta pareja de esposos, ¿no? Son jóvenes, son limeños, quienes llegan a vivir, ¿no? A Quilla, porque ahí va, Fernando Marín va, dice, ¿no? Explotar una mina. Así que diríamos que, que Fernando Marín era un empresario limeño. No, allí en Quilla había una beta minera, entonces él le había ido a explotar allí. Se supone que es una persona que tiene dinero, ¿no? Un empresario que llega allí. Entonces, ¿no? Los Marín alquilan una casa, o sea, ¿no? Constituyen especie de una empresa allí, y entonces van a contratar, pues, ¿no? Trabajadores, empleados. Entonces, hay una pareja de esposos del pueblo, ¿no? De origen inca, digamos, los Yupanqui, y el apellido claramente, ¿no? Inca, ¿no? Entonces, Juan Yupanqui y su esposa Marcela Yupanqui comienzan a trabajar para los Marín. Claro, ¿no? Juan Yupanqui se convierte en especie de asistente, ¿no? De Fernando Marín, y Marcela Yupanqui trabaja, ¿no? En la casa, ayudando en los quehaceres, digamos, a Lucía Marín.
Entonces, llega un momento en que los Yupanqui están muy preocupados, ya están muy preocupados. El problema era, dice, ¿no?, que los Yupanqui debían pagar un préstamo al sacerdote, ¿no?, del pueblo. El cura se llama, como dice acá, Pascual Vargas, y el gobernador se llama Sebastián Pancorbo. Entonces resulta que el cura Vargas, en sociedad, ¿no?, con Sebastián Pancorbo, hacían préstamos a la población. O sea, era en especie de un banco, ¿no? O sea, la iglesia, la parroquia funcionaba como un banco, hacía préstamos. Y entonces los Yupanqui están preocupados porque ya se va a cumplir la fecha para que paguen, ¿no?, el préstamo. Y claro, ¿no? El problema es que los Yupanqui no tienen dinero, o sea, lo que ganan es apenas para que alcance para que coman, ¿no? Porque también tienen hijos. En este caso tienen dos hijas. Tienen dos hijas y entonces obviamente no han podido juntar dinero para pagar, ¿no? Además, recién han empezado a trabajar para los marín. Todavía no cumple ni un mes. Entonces Fan Yupanqui le pide pues a su esposa Marcela, ¿no?, que vaya a hablar con el cura Vargas y que les suplique, ¿no?, que les dé plazo hasta que cobren, ¿no?, su primer sueldo, y con ese dinero van a pagar, ¿no?, la deuda. Y entonces Marcela Yupanqui va a visitar, digamos, ¿no?, a buscar al cura Vargas en la iglesia, en su oficina, y ella suplicante, ¿no?, le expone su caso, pues, ¿no?, que recién han conseguido empleo en lo marín, ¿no?, y que a fin de mes cobrando van a pagar. Pero el cura Pascual Vargas no entiende, ¿no? O sea, no acepta. Él le dice, ¿no?, que tienes que pagarme el día que se cumple. Además, él dice, no, si te doy más tiempo, todo el mundo va a querer hacer lo mismo, ¿no? Así que el cura Vargas le dice, pues, no, tiene que pagar nada más, no hay otra salida. Entonces, como Marcela le explica, ¿no?, que es imposible que consiga dinero en unos días, ¿no? El cura Vargas le va a decir entonces, ¿no?, si tú no puedes pagarme en dinero, en efectivo, fácil, le dice, ¿no? Págame con tu margarita. Entonces, Marcela no sabe qué hacer, ¿no? Así que se despide, se retira, ¿no? Regresa a su casa y le cuenta a su esposo, pues a Fan Yupanqui, de que el cura Vargas no ha querido darles más días de plazo, ¿no? Y además la ha amenazado, ¿no? Diciendo que si no tienen dinero, él acepta el pago, ¿no?, con Margarita. Y Margarita era pues la hija mayor, ¿no?, de esta pareja. Era ya una adolescente. Y entonces el cura estaba dispuesto a llevarse, ¿no?, a Margarita. Entonces, en esa angustia, nos comenzamos a entrar lo que pasa realmente en ese pueblo, ¿no? Entonces resulta que el cura Vargas y Sebastián Pancorbo, que son socios, ¿no?, ellos hacen préstamos a toda la gente del pueblo y les cobra pues intereses altos, ¿no?, y la gente no puede pagar nunca, ¿no? Entonces, todo el pueblo está endeudado, ¿no?, con estos señores. Y lo más increíble es que la mayoría de la gente nunca había pedido un préstamo, sino que el cura Vargas y Sebastián Pancorbo te hacían un préstamo, digamos, a la fuerza. Y mayormente dice, no te hacían préstamos en forma de productos, o sea, no en dinero.
Entonces, ¿no? De pronto llegaba a tu casa un préstamo, ¿no? Te traían cosas allí, mayormente que no son de gran utilidad, ¿no? Y estaba prohibido rechazar ese préstamo. Simplemente, ¿no? Si te traían el préstamo a tu casa, tú lo tenías que aceptar. Y luego a fin de año tienes que devolver el préstamo más los intereses. Entonces eso era pues un abuso, ¿no? O sea, a todo el mundo que te repartan el préstamo. Entonces la gente estaba endeudada, ¿no? Con estos famosos préstamos. Además dice, ¿no? Este cura Vargas había impuesto, ¿no? Que todas las mujeres del pueblo tenían que servirle a él. Y entonces las mujeres no se turnaban para atender al cura Vargas. O sea, estas mujeres iban a la parroquia, ¿no? Donde vivía el cura. Ahí, ¿no? Estas mujeres hacían la limpieza, le lavaban la ropa, le cocinaban, o sea, todo, ¿no? Los servicios para el cura y obviamente gratuitamente, ¿no? Él no les pagaba absolutamente nada. Y lo más interesante, dice, ¿no? Muchas de estas mujeres eran abusadas por el cura Vargas. Y no interesaba, ¿no? Si estas mujeres fueran casadas, ¿no? Jóvenes casadas, simplemente si el cura quería, ¿no? Digamos, se aprovechaba de ellas, ¿no? Las violentaba, ¿no? Entonces era pues un cura, diríamos, malvado, ¿no? Y entonces cuando Marcela escuchó, ¿no? Que si no tiene plata, págame con tu Margarita, ella, la mamá, está desesperada, ¿no? Porque sabe qué cosa le espera a su hija, ¿no? Si el cura se lo va a llevar a la parroquia. Entonces finalmente Lucía Marín se entera, ¿no? De las intenciones de este cura, porque Marcela se lo cuenta. Entonces Lucía le va a pedir dinero a su esposa, Fernando Marín, ¿no? Y entonces Lucía le da el dinero, ¿no? Así que el día que debía pagar la deuda, Marcela va a ir a buscar al cura y le paga. El Pascual Vargas obviamente se queda impresionado, ¿no? Al recibir el dinero, ¿no? Entonces él va a decirle a Marcela Yupanqui de que seguramente tú has robado para pagarme. Y entonces Marcela, en su afán de defenderse, ¿no? De que es inocente, ella le va a contar al cura de que el dinero se lo ha prestado Lucía Marín. Entonces, al saber esta noticia, el cura se queda con molestia, porque él, ¿no? Tiene la idea de que estos Marín podría ser la competencia, pues, ¿no? En cuanto a préstamos. Y al cura obviamente no le conviene, ¿no? Tener competencia. Y entonces, Lucía Marín se entera de todo cómo se la vida en ese pueblo, ¿no? Y cómo cometen abusos, este cura, el gobernador, ¿no? Contra la gente. Así que ella le pide una cita, pues, ¿no? A Pascual Vargas, ¿no? El cura obviamente no acepta la cita pensando, ¿no? Que esta mujer viene a confesar sus pecados, ¿no? Y como él es el sacerdote. Pero en la reunión, Lucía no le confiesa ningún pecado, ¿no? Más bien le expresa su preocupación, ¿no? De los abusos que él estaría cometiendo en el pueblo, ¿no? Porque ella le va a decir, he escuchado, ¿no? Los comentarios de la gente y el cura obviamente ¿no? Se queda muy molesto contra Lucía. Y entonces, una vez que se retira ella, va a ir a buscar al gobernador, ¿no? A Sebastián Pancorbo, y le va a contar de que esta mujercita se ha atrevido, ¿no? En hacerle observaciones al cura. Y claro, el gobernador también se molesta, ¿no? O sea, cómo esta gente llega acá al pueblo y se entrometen. Y también, ¿no? Fernando Marín también se va a enterar de lo que está pasando en este pueblo, ¿no? Él también va a hablar con el gobernador, ¿no? Haciéndole ver su extrañeza de cómo estarían cometiendo abusos acá contra la gente, contra la población.
Entonces, ¿no? Para estas autoridades, estos Marín son un problema, un peligro, ¿no? Los consideran, pues, ¿no? Intrusos, ¿no? Que vienen a hacer problemas al pueblo, ¿no? Y así, ¿no? Esta relación de los Marín contra las autoridades cada vez es más, tirante, diríamos. Entonces, ¿no? Estas autoridades deciden asustar, ¿no? A los Marín. Y entonces, van a convocar, ¿no? A una asamblea popular, ¿no? Y entonces cuando toda la gente llega, ¿no? A la reunión, lo primero que hace, dice, ¿no? El cura y el gobernador es, ¿no? Les invitan abundante licor, ¿no? Se parece que es una fiesta. Y claro, la gente bebe, ¿no? Y entonces una vez que están ya totalmente ebrios, les comienzan, ¿no? A lanzar lo comienzan a motivar, ¿no? Les explican de que los marín han venido a este pueblo, ¿no? A aprovecharse del pueblo, ¿no? A llevarse el oro y la plata del pueblo. Y que le van a decir, pero no, no podemos permitir, ¿no? Que un extraño venga, ¿no? A llevarse el oro y la plata de la gente, del pueblo, ¿no? O de la mina. Entonces la gente, la población, ¿no? Alcoholizada, decide, ¿no? Hacer justicia en el acto y van, ¿no? A atacar la casa de los marín. Una turba, dice, ¿no? Entonces, ¿no? Intentan quemar la casa, ¿no? Entonces ahí los marín que conocen a toda esta gente salen a la puerta, ¿no? A explicarles que no lo hagan, pero como están totalmente, ¿no? Ya, ebrios, también, ¿no? Golpean a los Yupanqui, ¿no? Y matan a Juan Yupanqui, lo matan. Y Marcela queda malherida, ¿no? Entonces Marcela dice que finalmente la turba, ¿no? Al ver un muerto, ¿no? Huyen, ¿no? Se escapan. Y Marcela está malherida, ¿no? Está agonizando. Entonces Marcela en su agonía le va a confesar a Lucía Marín un secreto, ¿no? Y muere. Entonces los Yupanqui se mueren defendiendo a los Marín. Y claro, ¿no? Fernando y Lucía Marín van a convertirse entonces, ¿no? En tutores de las hijas de los Yupanqui, ¿no? Margarita, que era una adolescente, y Rosalía, que era todavía una niña, ¿no? Entonces estas chicas, ¿no? Van a vivir ahora con los Marín. Y claro, los Marín saben, ¿no? Que su vida corre peligro allí en el pueblo, ¿no? En ese contexto va a llegar, ¿no? Desde Lima, ya a este pueblo, un joven llamado Manuel. Este joven, dice, es, ¿no? El hijastro, ¿no? Del gobernador, o sea, de Sebastián Pancorbo. Lo interesante es que Manuel estudia acá en Lima, en San Marcos. Estudia en San Marcos Derecho. Entonces no está de vacaciones, entonces no regresa a su pueblo, a Quillaj. Entonces ahí en Quillaj, ¿no? Manuel va a conocer a los Marín. Y Manuel se hace amigo de los Marín, ¿no? Porque claro, como los Marín son limeños y él estudia en Lima, entonces, ¿no? Tienen temas de conversación, pues, ¿no? Se hacen amigos. Y lo más interesante, ¿no? Manuel va a conocer entonces a Margarita, ¿no? La huérfana, ¿no? Y se enamora de ella, ¿no? Entonces, Manuel va a conocer toda la historia de lo que está pasando en Quilla. Una noche Manuel escucha, ¿no? De casualidad a su padrastro, Sebastián Pancorbo, ¿no? Quien dice, ¿no? Habla en su casa, así, ¿no? En una reunión con el cura Vargas, hablan de un plan, ¿no? Para matar a lo Marín. Entonces Manuel se lo va a contar, ¿no? Al día siguiente a Fernando Marín lo que escuchó.
Entonces los Marín deciden regresarse a Lima, ¿no? Porque ¿para qué quedarse en un pueblo donde lo quieren matar? Y claro, cuando se regresan a Lima, viajan con ellos, ¿no? A Lima estas chicas huérfanas, ¿no? Las Yupanqui. Y entonces Manuel también va a terminar sus vacaciones allá en Quilla, vuelve a Lima, ¿no? Y acá en Lima entonces comienza a frecuentar la casa de los Marín. Y claro, ¿no? Él está enamorado de Margarita, así que es el motivo principal para ir a buscar a los Marín. Y entonces como Margarita ya no es una jovencita, finalmente los Marín están de acuerdo, ¿no? En este romance, ¿no? De Manuel con Margarita. Ahora, claro, ellos saben que Manuel, el hijastro del gobernador, es distinto, ¿no? A este señor, ¿no? Será porque está estudiando en San Marcos, ¿no? Y va a ser abogado en el futuro. Hasta que llega el momento en que Manuel decide casarse con Margarita, ¿no? Claro, están de acuerdo, ¿no? Tanto Margarita y Manuel casarse, ¿no? Esa es una gran noticia, ¿no? Para los Marín. Y entonces, estos jóvenes van a regresar aquí ya a sacar, dice, ¿no? Su partida de bautizo, ¿no? En ese tiempo no existía partida de nacimiento, sino partida de bautizo, para que se casen en Lima, ¿no? Así que van a Quilla, y entonces en Quilla, al tramitar, ¿no? Digamos, sus partidas de bautizo, descubren que el papá de ambos, ¿no? De Manuel y Margarita, había sido, ¿no? Digamos, el papá era el mismo papá de ambos. Y lo más terrible, ¿no? El papá de Manuel y Margarita había sido un sacerdote, un obispo, dice, ¿no? El obispo Pedro Miranda y Claro, ¿no? Este obispo había trabajado acá en Quillac antes de Pascual Vargas. Una vez que ya se retiró, lo había reemplazado el cura Vargas. Entonces también allí, ¿no? Se observa que este obispo también abusaba, ¿no? De todas las mujeres que vivían en Quillac, igual que el cura Vargas. Entonces no interesaba, ¿no? Si eran solteras o casadas, simplemente estos curas abusaban de las mujeres. Y claro, ¿no? Muchas veces las embarazaban. Entonces ahí también se explica, ¿no? De por qué Margarita es siendo la hija mayor, ¿no? De Fan Yupanqui, era una chica de piel blanca. Eso era todo el mundo decía, no, pero ¿cómo no? O sea, la hija mayor de Fan Yupanqui y Marcela ha nacido de piel blanca, cuando ellos tenían la piel, digamos, oscura, ¿no? O trigueña. Entonces ahora se entendía, ¿no? El motivo, ¿no? Es que Margarita realmente no había sido la hija verdadera de Fan Yupanqui. Simplemente Fan Yupanqui, que era muy buena gente, amaba a su esposa, había aceptado, ¿no? Como su hija a esta niña que es producto de una violación. Y también Manuel, ¿no? Su mamá estaba casada, pues, ¿no? Con Sebastián Pancorbo, pero él también era, ¿no? Una persona que nació, ¿no? De un abuso. Y lo terrible, pues, ¿no? Descubrir que son hermanos, ¿no? Y que no pueden casarse. Entonces, como se nota acá, en esta novela, el tema principal, ¿no? El abuso de las autoridades contra los indígenas. La crítica al clero, la violencia social, la injusticia, la solidaridad. Y claro, ¿no? En la novela se observa que el indio o indígena está, digamos, totalmente abandonado, ¿no? O sea, no tiene ningún derecho. Son, ¿no? Explotados, abusados, ¿no? De forma, diríamos, descarada, ¿no? Principalmente, ¿no? Por sacerdotes. Entonces, obviamente, ¿no? Esta novela generó una reacción de la iglesia acá en Perú, ¿no? La iglesia enjuició a Clorinda Mato, la persiguieron, ¿no? Buscaron encarcelarla, y Clorinda Mato no tuvo otra salida que exiliarse, ¿no?
ella se fue a Argentina para salvarse de la cárcel. Y claro, lo más interesante, ¿no? Es una novela, ¿no? Es ficción. Ahora, claro, ¿por qué la iglesia reacciona de esta forma? Porque se supone que contaba, ¿no? Hechos que pasaban en la vida real. Ahora, la crítica dice, ¿no? Que en esta novela está la visión paternalista. ¿Sé qué significa eso? Que Clorina Matos, si bien denuncia, ¿no? Los abusos que se cometen contra el indio, ella tenía la idea de que la salvación de los indígenas era obra, ¿no? De otros blancos. O sea, ella tiene la idea de que hay blancos buenos y blancos malos. Los blancos buenos serían pues los marín, y los blancos malos son, ¿no? El cura, el gobernador. Entonces, con la novela hace, ¿no? Que los marín de alguna forma salvan, ¿no? A las chicas Yupanqui. Ahí está la visión paternalista, ¿no? O sea, la idea de que los indios por sí mismos no podían salvarse. Y finalmente, ¿no? Clorina Mato se quedó a vivir hasta su muerte, ¿no? En Argentina. Acá en Perú estaba enjuiciada, ¿no? Perseguida por la iglesia, ¿no? Por las autoridades. En ese sentido, fue una mujer revolucionaria, ¿no? Una mujer que denuncia, ¿no? Lo que pasaba en la realidad mediante una novela, ¿no? Y obviamente los abusivos, ¿no? Al verse revelados, buscan callarla, ¿no? Otro gran autor realista fue Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada. Él también fue un autor realista, ¿no? González Prada, como se nota, pertenecía a una familia acomodada acá en Lima, y entonces no era de una familia pudiente, aristocrática, y González Prada estudió, ¿no? La universidad en Francia. Entonces, ¿no? En plena guerra con Chile, él estuvo estudiando en Francia, ¿no? Una vez que se graduó, regresó acá al Perú. Y lo más interesante, ¿no? González Prada estudió una carrera de ciencias en Francia. Porque acá en Lima, dice, ¿no? Su familia tenía, pues, muchas tierras, ¿no? Haciendas. Entonces, él había estudiado ahí para dirigir estas haciendas, ¿no? Pero cuando regresa se encuentra con una tragedia, ¿no? El Perú estaba totalmente en ruinas, un país destruido, tanto material como, diríamos, emocional, ¿no? Entonces González Prada se convierte, ¿no? En el líder que denuncia todos los males, ¿no? Que existen o existían en el Perú de ese tiempo. Entonces, ¿no? Él trae la moda realista de allá de Francia, se reúne, ¿no? O sea, dirigía círculos, ¿no? Académicos, donde justamente participan, por ejemplo, Clorina Mato y otras escritoras y otros jóvenes, ¿no? Entonces, González Prada se convierte en el líder, ¿no? De la revancha contra Chile. La revancha contra Chile. Así que González Prada fue antichileno, fue antihispano y, claro, no fue anticlerical. González Prada, como toda persona que estudia ciencias, ¿no? En una universidad en Francia, ¿no? Fue ateo, ¿no? Claro, ¿no? Alguien que estudia ciencias tiene que ser ateo, ¿no? Difícil ser religioso, ¿no? Porque la ciencia nos demuestra de que no existe Dios. Y con mayor razón, ¿no? Si acá en Perú los curas eran pues una serie de abusivos, ¿no? O sea, en nombre de Dios que se aprovechan de la gente.
propuso una renovación ideológica y cultural. Claro, no sé qué cosa buena había en el Perú para rescatar o valorar. Nada, no había nada. Entonces él intenta cambiar. Buscó nuevos caminos en la literatura. A ver, hay un micro abierto, ¿no? Hay un micro abierto, alguien está tomando desayuno, escuchando tal vez un noticiero. Bueno, muchas personas me preguntan que si es verdad que uno nunca tiene tiempo por estudiar medicina, y pues pensamos que depende de muchas cosas. Por favor, podrían apagar su micro, acá dicen que es Rosas, ¿no? David Salim, Rosas, apaga tu micro. que realmente... Bien, González Prada, entonces, ¿no? Como él estudió en Francia, él trae la moda literaria francesa acá al Perú. Porque acá en Perú lo que se escribía era, pues, ¿no? La literatura al modo español. Y en ese tiempo, ¿no? Estaba la moda, ¿no? Le imponía Francia. Francia. Ahora, claro, ¿no? Él tenía la idea también de que la gente, ¿no? Así los intelectuales iban a salvar también a los indios, ¿no? Entonces tiene también esta visión paternalista. O sea, él defiende a los indios, a los indígenas. Denuncia, ¿no? Que los indígenas no tienen derechos. Pero González Prada, igual que Clorinda Amat, tenía la idea de que los indígenas se van a salvar gracias, ¿no? a los blancos, digamos, buenos. Y por eso, ¿no? Se le considera precursor del indigenismo porque defiende a los indios y del modernismo, o sea, ¿no? Antes que Rubén Darío, que lideró, ¿no? digamos, el movimiento modernista acá en Latinoamérica, él ya había intentado hacer cambios, ¿no? Él ha pasado la historia porque ha escrito varios libros de poemas, ¿no? Ha sido un gran poeta, pero hoy en día es no mucho más reconocido por sus ensayos. Un ensayo es un texto donde tú expones una idea, ¿no? Sobre un tema de la realidad. Y ahí defiendes, pues, ¿no? Tu punto de vista. Y obviamente, ¿no? Denuncias, digamos, ideas contrarias, ¿no? Entonces su obra maestra es Páginas Libres. Entonces, ¿no? Este es un libro de ensayos, ¿no? Principalmente él habla de los problemas del Perú en ruinas, ¿no? Después de la guerra con Chile. Entonces hace una denuncia, ¿no? De todos los males, ¿no? Ya sea político, social, económico, cultural, literario, ¿no? Y también, ¿no? Era una persona irreverente que trajo, pues, nuevas ideas, ¿no? Incluso, ¿no? Él propuso la creación, ¿no? De una escritura, peruana. Él decía, no, el peruano debería escribir tal como habla. Y entonces cuando le pone el título a su libro Páginas con J, es esa idea, ¿no? Que él dice, no, ¿por qué páginas se escribe con G, no? Si realmente cuando tú pronuncias es J, ¿no? Claro, páginas. No, no decimos páginas, ¿no? Entonces este libro está escrito con un español, digamos, peruano, diríamos, ¿no? El ejemplo estaba en contra, ¿no? De usar la H, ¿no? La H es una letra muda, ¿no? ¿Para qué se usa? Entonces, interesante, ¿no? También propuso un cambio en la escritura, ¿no? Que debía escribirse al modo peruano. Entonces, en este libro, Páginas Libres, uno de los ensayos se llama así, ¿no? Discurso en el Politeama. ¿Ya? Discurso en el Politeama. El tema central dice, ¿no? La renovación política y social del país. Otros temas, el rechazo a la herencia colonial, la integración del indio a la sociedad, la importancia de la educación y el anticlericalismo.
Bueno, primero, acá en Perú dice, ¿no? En estos tiempos en que se escribe este texto, Discurso en el Politeama, estaba gobernando, el presidente del Perú era Andrés Sabino Cáceres. Es interesante, ¿no? Porque él fue un héroe de la guerra con Chile. Y claro, después de la guerra se había convertido en presidente, o sea, fue presidente, ¿no? Creo que dos veces, ¿no? O uno. Entonces era una cosa maravillosa, ¿no? Un héroe que se convierte en presidente del país. Y entonces dice, ¿no? Eh, por esos años, dice que después de varios años que no hubo clases, porque en la guerra pues no hay clases, ¿no es cierto? Pero ya después de que pasó la guerra, ¿no? El Perú ya comenzó a levantarse, digamos, nuevamente, ¿no? Habían regresado las clases, ¿no? O sea, ya comenzaron a funcionar los colegios. Y entonces dice, ¿no? Los colegiales de Lima se habían organizado para organizar una kermés, o sea, una actividad, ¿no? Profundos, profundos. Y entonces, estos colegiales sabían quién era, pues, González Prada, que era un escritor, ¿no? Que además tenía unas ideas nuevas, ¿no? Entonces, estos jóvenes habían organizado, ¿no? Una actividad profundo, ¿no? Dice, ¿no? Querían juntar dinero para comprar armas para el ejército peruano. O sea, ¿cómo estaríamos tan mal, ¿no? Que el ejército peruano no tenía ni armas. Que los colegiales quieren hacer una kermés para comprar armas. Y entonces estos escolares lo habían buscado, pues, a González Prada, ¿no? Para que escriba un discurso, ¿no? Que debía leerse ese día de la actividad, de la kermés. Y González Prada aceptó, ¿no? Lo que pedían estos colegiales, así que escribió este famoso discurso en el Politeama, que al final es un ensayo, ¿no? Él ahí expone sus ideas, defiende, ¿no? Su punto de vista y obviamente ataca las ideas negativas, ¿no? Que él observa, ¿no? Que existe en este país. Y entonces, obviamente, ¿no? Él empieza alabando, ¿no? A los niños y jóvenes, ¿no? En su texto. Él dice, ¿no? Lo que los viejos, los adultos no han sabido defender con las armas, ¿no? Los niños intentan, ¿no? Que este país se levante, ¿no? O refundar este país con, digamos, ¿no? Con la ilusión, ¿no? De crear un país nuevo, ¿no? Con actividades, ¿no? Profundos, o sea, con la solidaridad. O sea, esta idea de los escolares lo había emocionado, pues, a González Prada, ¿no? Y entonces él empieza atacando, ¿no? A los viejos. Él dice, ¿no? El Perú, que fue derrotado por Chile, es culpa, ¿no? De los viejos, de los mayores, porque no supieron defender a su patria, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Chile nos ganó la guerra? Él dice, ¿no? Por dos motivos, ¿no? Que los peruanos, no saben unirse, ¿no? Por su patria. Y al mismo tiempo, ¿no? Tenemos espíritu de servidumbre. Entonces él dice, ¿no? Más o menos la idea de que 3 siglos, ¿no? De ser, siervos, ¿no? Durante la colonia parece que había influido, ¿no? En la gente. Entonces la gente se había acostumbrado, ¿no? A ser siervo, o sea, a ser, esclavo, a ser mandado, ¿no? O sea, a no, reclamar, ¿no? A no rebelarse. Porque él dice, no, los chilenos no nos ganaron porque eran mejores soldados o porque tenían mejores armas, ¿no? Sino que nos ganaron por eso, ¿no? Porque teníamos espíritu de servidumbre, porque los peruanos nunca se unen, no sé, siempre se están peleando.
Entonces lo que él decía pues era terrible, ¿no? Y claro, ¿no? Dice que este texto está leyendo, ¿no? En plena actividad, en plena kermés. Y lo leía uno de los colegiales, lo leía, ¿no? Y dice, ¿no? Lo más interesante, entre el público estaba de invitado el presidente de la República, o sea, Andrés Sabino Cáceres. Y claro, ¿no? También va a defender al indio, ¿no? Él dice, no, el indio no tiene derechos en este país. Y lo más increíble, ¿no? El indio es el verdadero dueño de este país. Entonces, ¿no? Les habían arrebatado las tierras, ¿no? Al indio, le habían quitado sus tierras y ahora no tienen tierras. Y son esclavos, ¿no? Y además lo más interesante, ¿no? Él dice que en la guerra con Chile los que más murieron fueron los indios. En cambio, los blancos, ¿no? Mayormente se habían escapado pues a Europa. Mientras acá se peleaba la guerra, ¿no? Los blancos vivían en Europa, estaban de vacaciones allí. Claro, solamente estaban preocupados que ¿no? sus cosas materiales acá no se destruyeran. Él dice entonces, ¿no? Lo más curioso, dice González Prada, el indio no sabía lo que significaba la palabra Perú. Para el indio no representa absolutamente nada la bandera blanca y roja. Eso era cierto, ¿no? O sea, a un esclavo, a un siervo, a un pongo, que le digas que tú eres peruano, o sea, ¿qué significa eso? Nada, pues absolutamente nada. O sea, Perú era un nombre abstracto para el indio. O sea, ¿cómo le pides a un indígena, ¿no? Explotado, abusado, que dé su vida por la bandera blanca y roja? Si para él la bandera blanca y roja no significa nada. Y además, ¿no? González Prada dice, ¿no? Que los únicos héroes de la guerra con Chile son dos, ¿no? Grau y Bolognesi. Obviamente, ¿no? Decir eso era una crítica feroz contra Andrés Sabino Cáceres, que estaba presente allí. Claro, ¿por qué González Prada no le reconoce heroísmo a Andrés Sabino Cáceres? Porque de presidente, pues, no se había convertido en corrupto. Si bien es cierto que fue un héroe en la guerra, de presidente se había convertido en un tipo corrupto. Y obviamente los corruptos hay que combatirlo, por más que antes haya sido un héroe. O la idea es que porque ha sido héroe hay que permitir que haga lo que da la gana. Entonces, lo que dice González Prada es lo correcto. Pudo haber sido un héroe en el pasado. En el presente es un ladrón. Y el ladrón, pues no hay por qué perdonarle. Es igual, ¿no? Alguien te puede salvar la vida, ¿no es cierto? Y es un héroe. Y luego al día siguiente te roba, entonces lo perdono. Entonces, el discurso termina, pues, ¿no? Con esta famosa frase archiconocida, ¿no? Cuando dice, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y entonces, ¿no? Según algunos historiadores, dice que al escuchar esta expresión, Andrés Sabino Cáceres se retiró muy molesto, ¿no? De esa reunión, porque se sintió aludido, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y entonces, lo más increíble, hoy en día, o sea, hoy día, ¿no? Estamos ahorita viviendo acá en Perú, ¿no es cierto? Hoy día es 9 de febrero de 2024, ¿no? O sea, cuando uno lee a González Prada, parece que estuviera hablando del día de hoy. Ya, cuando yo leo los textos de González Prada, parece que estuvieran hablando de Perú de hoy día, 2024. Pero él está hablando, ¿no? De un Perú en ruinas después de la guerra con Chile. Y hoy día no estamos en ruinas después de una guerra, ¿no? Vivimos en una supuesta democracia, ¿no? Entonces, al final lo que uno entiende es que los peruanos no hemos aprendido nada, ¿no? Seguimos en lo mismo, ¿no? O sea,
González Prada decía, bueno, donde tú colocas el dedo, salta la puso, o sea, no, la corrupción reinaba en el Perú de ese tiempo, ¿no? Y ahorita es igual, ¿no? O peor todavía. Entonces, no, González Prada estaba esperanzado de que la única salvación del Perú era obra de los jóvenes, ¿no? Y claro, ahora también se piensa lo mismo, ¿no? Los viejos han fracasado, pues, ¿no? O sea, todos los presidentes que hemos tenido, todos han sido ladrones, ¿no es cierto? Y ¿quiénes lo han permitido? Los viejos, ¿no es cierto? Así que ¿quién va a cambiar el Perú? Los jóvenes, o sea, ustedes, ¿no? Critica el espíritu de servidumbre fomentada, ¿no? Por las élites gobernantes y la iglesia. Cuestiona la corrupción de las élites. Su lenguaje emplea, ¿no?, expresiones vehementes, ¿no?, y antagónicas. Claro, ¿no? Era un discurso de furia, ¿no? De denuncia. Así que si les gusta leer y tener ideas, ¿no? Lean a González Prada, que increíblemente, ¿no?, es actual. Parece que estuviera hablando del Perú actual. Bueno, la moda realista no se va a acabar también, entonces va a llegar acá el posmodernismo. Entonces, en Latinoamérica, ¿no? Nosotros vimos que después del realismo, en Latinoamérica aparece el modernismo. También esa moda va a llegar acá al Perú. Entonces, ¿no? Después de Clorinda Mato, después de González Prada, acá en Perú también va a haber una literatura modernista. Esa literatura con un lenguaje muy bonito, ¿no? El gran escritor modernista en Perú fue, pues, José Santos Chocano, que fue, digamos, un poeta muy famoso. Pero para el examen no piden, ¿no?, a los modernistas en Perú. Solamente piden a Rubén Darío. Y entonces, ¿no?, después del modernismo va a llegar acá al Perú otro momento literario llamado posmodernismo, que además no es una etapa que antecede a la vanguardia. Entonces acá dice, ¿no? El posmodernismo es una etapa de transición entre el modernismo y la vanguardia. Claro, es una etapa, ¿no?, donde está diciéndose que ya se está acabando la moda modernista y está anunciando la llegada de la moda vanguardista. Entonces la poesía peruana, dice, no, era básicamente de influencia modernista, ¿no? Pero ya estaba pasado de moda, ¿no? ¿Para quiénes son los autores más importantes del posmodernismo? José María Eguren y Abraham Valdelomar. Acá se resalta una tesis, ¿no? José Gálvez fue un literato, era San Marcos, ¿no? Bueno, creo que en ese tiempo solamente existía, la única universidad en Perú acá en Lima era San Marcos. Entonces José Gálvez era sanmarquino, era profesor en San Marcos, y entonces él va a sustentar una tesis, ¿no?, de doctorado con ese título, Posibilidad de una genuina literatura nacional. José Gálvez entonces, ¿no?, en su tesis plantea de que hasta ahora no había surgido todavía una literatura peruana auténtica, que todo venía de afuera, ¿no? O sea, nuestra literatura era prácticamente una imitación. Entonces, bueno, José Gálvez decía la verdad, pues, ¿no? Entonces, primero recordemos a José María Eguren. Eguren es considerado un poeta simbolista. El simbolismo es una escuela literaria francesa, ¿no?, que había tenido una gran influencia en muchos países del mundo. Recordemos que Rubén Darío también está influenciado, ¿no?, por el simbolismo francés. Y también acá Eguren entonces conoce la escuela simbolista francesa, ¿no? Claro, ¿no? Habrá leído pues libros, ¿no? O a los autores de esta corriente francesa que llega acá al Perú.
Y entonces, Eguren, quien era de nacimiento limeño, ¿no? Aparentemente él pasó su vida en Barranco, porque él nació en Barranco, vivía ahí, y podemos imaginarnos cómo sería Barranco en ese tiempo, ¿no? Sería un lugar muy, muy bonito, ¿no? O sea, había poca gente y eran haciendas, ¿no? Haciendas, chacras. Entonces, era una Lima más bien casi campestre, ¿no? En ese mundo vivió Eguren. Y entonces él va a publicar un libro interesante, Simbólicas, en 1911. Entonces el título ya alude, ¿no? A simbolismo, ¿no? Al simbolismo francés, a símbolo. Ya, un libro de poemas llamado Simbólicas. Entonces acá se menciona su obra completa, ¿no? Simbólicas. Luego va a publicar otro libro llamado La canción de las figuras. Finalmente, ¿no? Toda su poesía completa, ¿no? Entonces, claramente, todos los críticos dicen que, pues, que en Eguren está la influencia del simbolismo. Entonces, no, el simbolismo decía que el poema debía ser, ¿no? Un texto perfecto. Era entonces, ¿no? Una poesía rimada, una poesía con métrica. Entonces dice, ¿no? Idea de orquestación musical del poema. O sea, el poema debía ser, ¿no? Totalmente con métrica y rimado. Y justamente, ¿no? Las rimas le dan, pues, no digamos, musicalidad al poema. Bueno, esa idea viene desde tiempos antiguos, ¿no? El simbolismo lo expone, digamos, ¿no? Como una característica obligatoria. La sugerencia. Claro, el simbolismo decía que el poema no debía reflejar la realidad de forma así, ¿no? Directa, sino debe recrearse la realidad de forma indirecta, ¿no? O sea, en forma de imágenes, de símbolos, ¿no? O sea, mediante figuras literarias. Por eso, ¿no? El poema solamente sugiere, o sea, no te da alguna idea, ¿no? Ya cada lector lo complementa con su imaginación. El cromatismo, cromo, ¿no? Colores, ¿no? Acá lo que están diciendo es que en el poema debería usarse, ¿no? Muchos adjetivos, ¿no? Que aludan al color. Entonces, ¿no? Que el poema sea algo así como colorido, ¿no? Colorido. Que cuando tú lo lees, ¿no? Captas unas sensaciones, ¿no? De los hechos como que fuera algo real, ¿no? Uno de los poemas más conocidos de su libro Simbólicas es ¿no? Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos. A ver, podemos leer este poema. Bueno, lo primero, ¿no? Cuando tú simplemente lo miras, cuando lo miras, diríamos, ¿no? Que Los Reyes Rojos está escrito en tercetos. O sea, ¿no? Cada párrafo tiene 3 líneas de palabras, ¿no? O sea, como tiene 3 tercetos, ¿no? O sea, cada línea de palabras en poesía se llama versos. Entonces, no está formado por tercetos. Tres, 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 tres. Entonces ahí se veía la perfección, ¿no es cierto? Hay una estructura de tres, tres, tres tercetos. Además, eh, el verso del medio es más largo que el primero y el tercero, ¿no es cierto? Y eso se repite en todos los tercetos. Entonces ahí también se nota claramente, ¿no? Que hay una estructura, ¿no? O sea, no está escrito así, ¿no?
por escribir o de casualidad, sino tienen una perspectiva artística. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque en purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Con la luz cadmio, airadas se ven pequeñas formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Una primera idea que puede sacar uno de esta lectura es justamente, ¿no?, el cromatismo. O sea, ¿no?, el empleo de colores, ¿no? O sea, palabras que nombran colores. Desde el título, ¿no? Rojos, ¿no? Rojos. Incluso, ¿no?, lanza de oro alude también a color, ¿no? Claro, ¿no? Al objeto, ¿no?, a la materia, ¿no? Pero también, ¿no? Verde, ¿no? Verde, verde, bosque, verde. Purpurinos, ¿no? Púrpura, púrpura. Azulinas, ¿no? Azulinas. Cadmio, negras, ¿no? Nuevamente rojos. Vean cuántos colores aparece aquí, ¿no? Y son, ¿no?, nombres de colores de uso oculto. Rojo, verde, purpurina, ¿no? Púrpura, azulina, cadmio. El cadmio es el amarillo, pues, ¿no? El amarillo de la luz, ¿no? Negras, ¿no? Rojos, o sea, este poema resalta por su cromatismo, su colorido. Ahora, a simple lectura no se entiende claramente, ¿no?, de lo que está hablando. Entonces, cuando yo intento decir, ¿no?, a ver, ¿de qué están hablando acá? Bueno, podría decir de una pelea, ¿no? Porque dice, combaten, verbo, ¿no? Combaten, ellos combaten. Y luego repite acá, batallan, ¿no? Un sinónimo, ¿no? Combaten, batallan, y nuevamente termina, ¿no?, diciendo combaten. O sea, el verbo principal alude a pelea, a pelea. Entonces acá se está, de alguna forma, ¿no?, presentando ideas de conflicto, de pelea. Ahora, claro, ¿no? ¿Quiénes pelean acá? O sea, ¿quiénes combaten? Dos reyes rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Claro, reyes son nobles, ¿no? Nobles, o sea, gente que tiene poder, que gobierna. Y claro, sus armas no son cualquier cosa, no son lanzas de oro. Por verde bosque, o sea, están en pleno bosque peleando, ¿no? Y en los cerros, o sea, los cerros que rodean seguramente al bosque, que son de color púrpura, vibra su ceño, ¿no? O sea, el ceño, ¿no? O sea, el gesto de la pelea. Falcones reyes batallan en lejanías. Entonces, parece que la persona que está viendo esta pelea ya no lo ve cada vez desde más lejos, ¿no? Porque batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas formas negras. Entonces, parece que el sol, ¿no?, ya está ocultándose. Y entonces, ¿no?, a los que están peleando allí, tal vez, ¿no?, ahí en el campo, se les veía, ¿no?, cada vez más pequeños, especie de sombras. Y ya no se nota, ¿no?, a las personas así, sino solamente, ¿no?, sus formas. Parece que como si fueran ya dos sombras. Y finalmente oscurece, ¿no?, porque dice, viene la noche. Y firmes combaten fosco los reyes rojos. Esta parte final también es interesante, ¿no? Porque comienza a oscurecer y estos combatientes, que son dos reyes rojos, no se cansan, no siguen peleando. Porque la palabra firme se entiende, ¿no?, que continúan peleando. Entonces diríamos que son dos combatientes incansables, ¿no? Porque están peleando desde la aurora, o sea, la aurora es el amanecer. Desde que amanece están peleando, todo el día pelean, y oscurece, ya pasó todo el día, ¿no?
y siguen peleando. Y entonces no parece que no van a seguir peleando toda la noche. O sea, es una pelea interminable. Ahora también, ¿no? Cuando dice reyes rojos, también esto es interesante porque la palabra rojos no precisa, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Claro, ¿no? Se dice que son reyes, pero rojo no precisa. O sea, ¿cómo entiendo que era un rey rojo? Podía ser que era, como está acá en la imagen, que eran reyes vestidos totalmente rojo, por eso eran rey rojo. Entonces, lo curioso, ¿no? La palabra rojo, que es un nombre de color muy conocido, en este caso no ayuda a precisar, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice que eran reyes rojos? Podría ser, ¿no? Que alude a la vestimenta. Podría ser, pero no es preciso. Entonces ahí se nota el simbolismo. Claro, no, acá realmente te están relatando, ¿no? Una pelea, ¿no? Una batalla, pero lo hace de forma simbólica, ¿no? Que hay que interpretar. Eso es lo que quería, pues, el simbolismo. Es un poeta simbolista, o sea, no solamente se sugiere, cada lector ya, ¿no? Ya lo completa con su imaginación o podría interpretar, ¿no? Más o menos que entiende. Claro, ¿no? Amanece, anochece y parece que van a pelear toda la noche, y al día siguiente seguirán peleando, o sea, una pelea que nunca termina, por eso, ¿no? Idea de tiempo cíclico. El tema, dicen los críticos, sería entonces la lucha, ¿no? Como esencia de la vida, ¿no? O sea, estos reyes rojos representarían al ser humano, ¿no? Que está en pelea constante, ¿no? O sea, que la vida es como una pelea constante. Entonces vean interesante, ¿no? Como un poema debe ser interpretado, ¿no? O sea, el poema solamente sugiere, no explica. Otro poema bastante conocido de Guren es este que estamos viendo acá, La niña de la lámpara azul. Este es un poema que aparece en el segundo libro, ¿no? La canción de las figuras. Vean, el título también es interesante. La canción de las figuras. O sea, ¿no? ¿Quiénes cantan? Figuras. Y las figuras pueden interpretar como dibujos, ¿no? Como seres totalmente de ficción. Lo primero que podemos ver en este poema es, ¿no? Que están divididos en cuartetos, ¿sí o no? Cuatro, 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 cuatro. Entonces ahí está claramente, ¿no? La perfección. El poema es una orquestación, ¿no? Una orquesta, o sea, es un texto perfecto, ¿no? Igual que en el anterior que eran tercetos, en este caso son cuartetos. Y en este caso todavía es mucho más musical porque está totalmente rimado, mira. Nebuloso, destelloso, ¿no? O sea, terminación oso, oso. Estambul, azul, ¿no? La terminación ul, ul. Insinúa, garúa, ¿no? Rima. Brilla, maravilla, rima. Melodiosa, milagrosa, rima, ¿no? Abedul azul, dulzura, criatura, matutino, camino, derroche, noche, tul azul. Una poesía totalmente rimada. Ahí está la orquestación musical, ¿no es cierto? Musicalidad y cuartetos, y cuartetos. Entonces el poema debe ser un texto perfecto. O sea, no, funciona como una orquesta, ¿no? Rimas, métricas, palabras, ¿no? Sílabas de la misma cantidad. Ahora, el título nos alude a un cuento famoso, ¿no? Hace alusión, yo podía ligarlo, ¿no? Con Aladino, ¿no? Aladino y la lámpara maravillosas, ¿no? Aladino y la lámpara maravillosa. Ya, ¿no? Es un relato famoso, ¿no? Europeo. Bueno, creo que es del mundo de árabe, ¿no?
Aladino y lámpara maravillosa. Pero acá no dice Aladino, pues no dice la niña de la lámpara azul. Juan Suchor. La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, al mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Y acá la primera idea que tenemos, ¿no? Es la presencia de una niña, pero es una niña misteriosa. Porque es, ¿no? Se podría pensar de repente que es una niña que sale, así como el genio que sale cuando frota Aladino la lámpara, sale un genio, en este caso, ¿no? Es una niña que sale de una lámpara aparentemente. Porque además brilla, ¿no? Su perfil presenta destelloso, o sea, brilla en un pasadizo nebuloso. Otra cosa interesante, ¿no? Esta niña, ágil y risueña, se insinúa, o sea, se exhibe. Y su llama seductora brilla, o sea, ¿no? Se exhibe y su imagen seduce. Entonces, ¿no? Al final es una niña aparentemente misteriosa, ¿no? O sea, no es una niña real. Parece que es una niña, ¿no? Que sale de algo, ¿no? De algún lugar, como un fantasma, ¿no? O como una presencia especial. Y además, ¿no? Expone que esta niña aparece en la noche, ¿no? Es una niña nocturna. Porque, ¿no? Lámpara, ¿no? Luz alude, ¿no? A la oscuridad, a la noche. Y entonces es como un fantasma, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Acá cada lector podría, pues, ¿no? Interpretar, ¿no? Decir, bueno, yo entiendo que acá se está hablando de una niña fantasma, ¿no? Como una niña, como un aparecido, ¿no? En plena noche aparece, ¿no? Y claro, ¿no? Encanta a la gente o a alguien. O sea, no es una niña real. Un aparecido, un fantasma. Entonces, es, ¿no? Un poema que solamente sugiere, no explica. Así que cada lector lo completa, ¿no? O lo interpreta o lo entiende. Entonces, ¿no? Entre los Reyes Rojos y la Niña de lámpara azul, pues hay mucha semejanza, ¿no? Porque destaca la musicalidad, el colorido, ¿no? El poema es una orquestación, o sea, no es un texto perfecto. eh, y además, ¿no? Las imágenes que aparecen allí, ¿no? O sea, las ideas que se sugieren, es para que el lector lo complete. Eso es lo que quería Eguren. Entonces, ¿no? Los críticos dicen que con este tipo de poemas, Eguren está creando, ¿no? La primera muestra de poesía peruana original. O sea, novedoso, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Él ha aprendido mucho de la escuela francesa, ¿no? El simbolismo. Pero no es una copia simple, ¿no? Él propone ideas, ¿no? Creativas, digamos. Así que tranquilamente podría yo decir que Guren es un poeta, ¿no? Que ya nos está recreando un mundo fantástico de sueños, ¿no? Un mundo, como dicen los críticos, onírico, o sea, ¿no? De sueños, de fantasías, hasta podría ser de pesadillas, ¿no? Y por último, recordemos, ¿no? Al movimiento Colónida.
Este fue una palabra nueva, ¿no? Deriva de Colón, Cristóbal Colón. Ahora, Colón podría también significar descubridor, ¿sí o no? Entonces, no, estos jóvenes, ¿no? A partir de Colón, colónida, o sea, un neologismo, ¿no? Ese fue, dice, el nombre de una revista. Entonces, acá lo interesante es un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de San Marcos, que estudiaban letras, ¿no? Van a fundar una revista llamada Colónida y lo van a publicar, ¿no? Y justamente acá aparece, este cartelito lo han encontrado, ¿no? En un periódico de ese tiempo. Ahí dice, ¿no? Que van a presentar una revista, ¿no? El director era Abraham Valdelomar, un joven iqueño, ¿no? Entonces, ¿no? Esta revista se publica por primera vez en 1916, así que a partir de esta revista, la gente comenzó a llamar a este grupo de estudiantes de San Marcos el grupo Colónida. Y lo más curioso, ¿no? Dice que estos jóvenes que publican esta revista, en su mayoría eran provincianos, ¿no? Valdelomar era de Ica, More tenía origen huancaíno, Mariátegui era de Moquegua, ¿no? José Carlos Mariátegui era moqueguano, Hidalgo era pues arequipeño, claro, había también algunos limeños, ¿no? Pero la mayoría eran provincianos, ¿no? Que estudiaban acá en San Marcos. Entonces tiene ese, ¿no? Tiene ese toque de la provincia. Para estos jóvenes son críticos, ¿no? Críticos y rebeldes. Además es lo correcto, ¿ah? Todos los jóvenes deben ser críticos y rebeldes, ¿no? Contra las cosas malas que existen en este país. Justamente la juventud tiene ese encanto, ¿no? Los jóvenes son críticos, irreverentes y rebeldes contra todo lo malo o putrefacto que existe en un país. Porque si un joven está conforme con todo este país, pues ya sería una desgracia, ¿no? Porque si uno analiza lo que es el Perú, tanto en el tiempo de Valdelomar, de Clorina Mato, hoy en día, el Perú es una desgracia. Y entonces yo de joven voy a aplaudir esa desgracia, pues es el absurdo total, ¿no? Así que estos jóvenes que eran sanmarquinos, además no sanmarquinos, pues, ¿no? Los sanmarquinos son pues irreverentes, ¿no? Y rebeldes. Eran rebeldes. ¿Ellos se rebelan contra qué? Claro, contra las autoridades, ¿no? Que son mayormente corruptos. Y ellos se rebelan también, ¿no? Contra la enseñanza en San Marcos. En San Marcos dice, ¿no? Se estaba enseñando todavía la moda modernista, que apareció acá en Latinoamérica en 1880, ¿no es cierto? A 1916, ¿cuántos años ha pasado? De 1880 a 1916 habían pasado pues más de 30 años. Entonces que en San Marcos te sigan enseñando la misma cosa durante 30 años, era pues digamos ¿no? una cosa ya absurda, ¿no? Te estaban enseñando ideas caducas, ideas ¿no? Que ya tienen más de 30 años. Estos jóvenes se rebelan contra eso. O sea, discuten con sus profesores. Para discutir con tu profesor, pues no, a nivel de ideas es lo correcto. O sea, acá no está diciendo, ¿no? Que a tu profesor insúltalo, ¿no? Sino discute ideas. Obviamente el profesor va a estar maravillado, ¿no? Que un alumno te refute, ¿no? Con ideas. Entonces, interesante, ¿no? Ellos se rebelan contra la enseñanza de la estética modernista, ¿no? Que tenía más de 30 años y era correcto, pues, ¿no? Entonces, Valdelomar era uno de los líderes de este grupo. Y entonces Valdelomar fue un gran escritor, ¿no? Lamentablemente murió joven, ¿no? Se murió cuando tenía 31 años. Escribió novelas, cuentos, poemas, ensayos, ¿no? Fue periodista. Era una persona talentosa, ¿no? Dice, no sobresale tono nostálgico, tierno e íntimo. Claro, ¿no? Valdelomar se inspira en su infancia. Entonces, cuando uno recuerda su infancia, pues no es un mundo hermoso la infancia, ¿no? Cada vez que uno se va haciendo más viejo, lo que más recuerdas es la infancia.
porque es un mundo maravilloso, ¿no? Porque uno de niño, pues, lo único que tenía que hacer era vivir, ¿no? O sea, no te preocupas de nada. Tienes todo, ¿no? Tus padres, tu familia te da todo, ¿no? Ya sea mucho o poco, pero te dan todo. Entonces, finalmente, ¿no? La infancia uno lo recuerda con nostalgia, ¿no? Es un mundo maravilloso, ¿no? Que uno recuerda. Porque la vida de viejo, de adulto, es bastante dura, ¿no? Porque eh, hay que, pues, no trabajar, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Que todo esto, muchas cosas a veces están muy mal, ¿no? En cambio, uno de niño eso no lo ve. Entonces, Valdemar se inspiraba en su niñez que él pasó en Ica, ¿no? Además, se imaginan en ese tiempo, ¿no? Las provincias eran pequeñas, ¿no? Era más campestre. Era un mundo, pues, bastante bonito, ¿no? Evoca escenas familiares de su infancia, ¿no? Retrata el ambiente rural provinciano, claro. Los espacios están vinculados al mar y la campiña de Pisco. Es que Valdemar había vivido su niñez. Él nació en Ica, pero su familia, el papá creo, trabajaba en Pisco. Él había pasado su infancia en Pisco. Entonces podemos imaginarnos, ¿no? Que fue un mundo maravilloso, ¿no? Para él, cuando era niño. Pisco, ¿no? Era un pueblito rodeado de chacras, ¿no? Y el mar, ¿no? ¿Se imaginan el mar? Era un mundo paradisíaco, diríamos, ¿no? Ese es el mundo que recrea Abraham Mar. Su cuento archiconocido es El Caballero Carmelo. Bien, es la historia de un gallo, ¿no? Acá el personaje principal es un gallo, ¿no? Un gallo de pelea. El que nos cuenta la historia es la voz de un niño, ¿no? La voz de un niño. Este niño no dice cómo se llama, pero solo nos cuenta la historia de su gallo. Él dice, no, yo vivía en mi casa, no dice, no, en Pisco, en el campo, dice, ¿no? Vivía con mis padres y mis hermanos. Dice que tenían varios hermanos y hermanas. O sea, era una familia numerosa. Y entonces dice, pues, no, una mañana que estaban todos sentados a la mesa tomando desayuno, dice pronto, ¿no? Del camino que viene del pueblo de Pisco hacia su casa, que estaba en plena chacra, ¿no? Dice, vieron aparecer, ¿no? A un jinete, ¿no? Y entonces dice, la primera persona que reconoció al jinete fue su mamá. Dice que la madre salió feliz, contento, ¿no? A la puerta, ¿no? A esperar al jinete. Y entonces el jinete finalmente es Roberto, el hermano mayor que vivía en otra parte, ¿no? Llegaba a la casa familiar de visita. Así que este Roberto trajo regalos para todo el mundo, ¿no? Y lo más interesante dice, ¿no? Que además de traer regalos para todos sus hermanos y para su mamá, también había traído de regalo un gallito de pelea para su papá. Incluso ya el gallo vino con su nombre. Se llamaba Carmelo. Y entonces el niño dice, ¿no? De ese modo llegó el Carmelo a nuestra vida, ¿no? Y entonces dice que este gallo, como era de pelea, ¿no? Una vez que ya madura un poco más, porque llegó, se supone, polluelo nomás, ¿no? Participa, pues, ¿no? En todos los campeonatos que se organizaban allí en Pisco, ¿no? O sea, en ese tiempo la gente organizaban estas peleas de gallo, ¿no? Así que el Carmelo participa en todas esas peleas. Y entonces, dice él, el niño que nos va contando la historia, dice que su gallo, mes a mes, ¿no? Pelea a pelea, se fue haciendo más conocido en todo Pisco, ¿no? Y entonces dice que era un peleador justo. Dice cuando el rival se caía, el Carmelo no se iba, ¿no? Encima del gallo, no lo remataba, ¿no? Como eran otros gallos. Dice que el Carmelo esperaba que se levantara el rival. Entonces no era pues un peleador limpio. Y por eso la gente, el público, comenzó a llamarlo el Caballero Carmelo. O sea, no, el adjetivo caballero se lo ganó peleando, porque su nombre era solamente Carmelo. Entonces, ¿no? La gente ya lo conocía, pues no, ya era famoso, ¿no?
el caballero Carmelo, el gallo justiciero, ¿no? Justo, limpio, en la pelea. El problema, dice el niño, mi gallo finalmente ya cumplió 2 años. Y claro, un gallo de 2 años ya pues es, diríamos, un gallo ya viejo, anciano, ¿no? Entonces en la familia todos habían acordado ya que se jubilara, ¿no? Sé que ya no podía pelear. Claro, el plan era, ¿no? Que se muriera ahí en el corral de vejez, porque también a estos gallos no lo comen, ¿no? Además, se imaginan cómo será la carne de un gallo de 2 años. Pero un día el papá regresó a la casa con una mala noticia, ¿no? Les dijo que había aceptado una última pelea para el Carmelo. Claro, todos dijeron, pero ¿para qué has aceptado, no? Pero bueno, el papá dijo, no, pues que no le quedaba otra, ¿no? Porque habían dicho que su gallo está viejo, que ya no sirve, entonces él de orgullo había aceptado una pelea. Lo interesante, la pelea va a ser, dice, ¿no? Justamente en Fiestas Patrias, un 28 de julio. Y así que va a llegar el día, ¿no? De la pelea, 28 de julio, Fiestas Patrias, pues, ¿no? Así que el niño dice, no, acá en Pisco, ¿no? El 28 de julio amanece todo, ¿no? Todo con sus banderitas, ¿no? De blanca y roja, ¿no? Todo un ambiente de fiesta, pues, ¿no? Fiesta patria, o sea, del Perú. Y entonces el contrincante, el que lo había retado, dice, pues era el Ajiseco, ¿no? Era un gallo, el nuevo campeón, ¿no? Era un gallo joven. Y entonces va a llegar el día de la pelea, ¿no? 28 de julio. Dice que la pelea es, ¿no? En el Coso, o sea, había un coso muy especial en Pisco, en un barrio llamado San Andrés. Y entonces dice, no, allí, cuando llega el niño con sus hermanos, ¿no? Y el gallo, o sea, el Carmelo, dice que el coso estaba llenecito de gente, ¿no? Claro, era fiesta patria, ¿no? Era feriado. Incluso había banda de músicos, ¿no? El asunto es que empieza la pelea. Dice que al principio estaba ganando fácilmente el Ajiseco, pero el Ajiseco cometió un error, ¿no? Se mostraba muy autosuficiente, pedante, ¿no? O sea, se sobraba. Y claro, el Carmelo también dice está ya herido, ¿no? Le salía cantidad de sangre, ¿no? De las piernas. O sea, era una pelea con navajas, ¿no? Así era antiguamente, con navajas. Y entonces cuando todo el mundo pensaba que ya pronto, ¿no? El Carmelo va a entrar al pico, dice que el Carmelo como que tomó un segundo aire, ¿no? Se levantó y se trenzaron los dos, ¿no? El Carmelo Ajiseco, y entonces el golpe del Carmelo fue mucho más contundente que el Ajiseco enterró primero el pico. Se murió el Ajiseco. Y el Carmelo todavía estaba vivo, claro, dice, estaba sangrando, ¿no? Así que el niño dice, no, se lo llevaron a mi gallo a la casa, ¿no? Para pararle la hemorragia. Dice, lo bañaron en alcohol. Pero el Carmelo no resiste, ¿no? Las heridas que tiene ahí y agoniza 2 días. Y finalmente muere, ¿no? Entonces lo interesante acá en este cuento es, ¿no? Que todo gira en torno sobre, como dice acá, la figura y hazaña del Carmelo. Claro, ¿no? También hay temas como la vida aldeana, o sea, la vida del campo de ese tiempo, ¿no? El hogar, el heroísmo, la muerte. El cuento está escrito en un lenguaje muy bonito, ¿no? Bueno, dice conjuga memoria, narración, anécdota y descripción. Eh, claro, finalmente es un cuento que habla, ¿no? De la provincia, ¿no? De la familia. Diríamos que es ya, ¿no? Todo una perspectiva realista, ¿no? De cómo habría sido la vida, ¿no? En la provincia de ese tiempo. Entonces, Valdelomar, ¿no? Trae a la literatura peruana de ese tiempo temas, ¿no? Provincianos y familiares. Tranquilamente puede haber sido cierto lo que se cuenta acá, ¿no? Porque no hay nada fantástico ahí. Puede haber sido real. Acá hay un fragmento, ¿no? Que ustedes también lo tienen en el boletín. Entonces,
El Caballero Carmelo es un cuento archiconocido. Bueno, cuando yo era estudiante en el colegio nos hacían leer, no sé si actualmente seguirá igual. Creo que en YouTube hay incluso especie de cortos, ¿no? O sea, como películas así breves nomás, ¿no? Del Caballero Carmelo. Búsquenlo a ver en YouTube. El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Creo que he visto. Bien, entonces ahí tienen las claves de esta semana. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de hoy día, 9, ¿no? De Profesor, febrero. ¿podría retroceder un ratito? ¿Cuál? ¿Podría retroceder para las claves un ratito? Ya, profesor, gracias. Muy bien. Jóvenes, entonces hemos terminado esta sesión de hoy día. Ya, repasen el boletín. No, el boletín. Que tengan un buen día. Nos conectamos a la siguiente sesión.